Pensé que me estaban preparando una fiesta sorpresa, pero lo que viví fue la peor broma de mi vida. La invitación había llegado semanas antes, un mensaje de texto casual de Sofía, la más efervescente de nuestro grupo. Fiesta en casa de Marco por su cumpleaños, pero sorpresa para ti también. No faltes, te esperamos. El mensaje venía acompañado de un emoji de confeti y una gran sonrisa. Mi corazón se había hinchado de una calidez reconfortante. Era una sensación tan dulce, tan inesperada. A mis 30 y tantos, uno tiende a volverse un poco cínico con las grandes muestras de afecto, pero este gesto me había tocado hondo. Me sentí visto, apreciado, parte de algo genuino. Los días previos a la fiesta fueron un torbellino de alegre anticipación. Me sorprendí a mí mismo tarareando melodías triviales mientras lavaba los platos, buscando en mi armario la camisa perfecta, algo que fuera elegante pero no demasiado formal, que dijera me esfuerzo, pero soy accesible, y pensando en el regalo ideal para Marco, un libro de primera edición que sabía que anhelaba. Cada pequeño acto estaba impregnado de un brillo especial, una ligereza que rara vez experimentaba. Mi rutina diaria, a menudo teñida de la melancolía inherente a una existencia solitaria y contemplativa, de repente se iluminó con la promesa de una velada de risas, reencuentros y esa particular euforia que solo la compañía de viejos amigos puede brindar. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, completamente integrado, amado. Era una sensación embriagadora, casi infantil en su pureza. La tarde del evento, me esmeré en cada detalle. Una ducha larga y tibia, el afeitado meticuloso, la elección de la colonia justa, sutil, pero memorable. Incluso me permití una copa de vino tinto mientras me vestía, para relajarme y dejar que la emoción me embargara sin resistencia. Me veía en el espejo y sonreía, no era la sonrisa forzada que a veces ensayaba para el mundo, sino una genuina, nacida de la seguridad de que iba a un lugar donde era bienvenido, donde mi presencia era deseada. Pensé en las conversaciones pendientes, en los chistes internos que solo nosotros entendíamos, en la calidez de los abrazos. Era la imagen perfecta de la amistad, de la pertenencia. Salí de casa con ese don en el alma, un regalo precioso que sentí que me esperaba. El trayecto en coche hacia la casa de Marco, en las afueras de la ciudad, fue un paisaje de luces difuminadas y pensamientos optimistas. Recordaba las innumerables noches que habíamos pasado allí, bajo la bóveda estrellada del jardín, riendo hasta que nos dolían las mandíbulas, compartiendo secretos a la luz de las velas. El camino familiar me llenaba de nostalgia placentera. Cuando llegué, las luces de la casa de Marco brillaban con una intensidad inusual. La música, apenas perceptible desde el exterior, era la vibrante banda sonora de una celebración en pleno apogeo. Había varios coches ya aparcados, pero no tantos como para una fiesta masiva. Perfecto, pensé. Un ambiente íntimo, tal como me gusta. Respiré hondo, ajusté mi chaqueta y tomé el regalo de Marco de la guantera. El aroma del jazmín en flor, que trepaba por la fachada de la casa, me envolvió dulcemente. Tocar el timbre fue un acto cargado de significado. Esperaba el repentino estallido de gritos de sorpresa, los flashes de las cámaras, los abrazos apretados. Mis labios ya se curvaban en la sonrisa que pondría al verme en el centro de tanta atención. Pero el clímax que imaginaba nunca llegó. La puerta se abrió con lentitud, revelando a Sofía. Su sonrisa era extraña. No el desbordante júbilo que yo anticipaba, sino algo más contenido, casi una mueca. Sus ojos, normalmente tan expresivos, parecían esquivar los míos. «Hola, Sofía», dije, mi voz aún vibrando con la anticipación. «Ya estoy aquí». «Marco está». Antes de que pudiera terminar la frase, ella me interrumpió, su tono un poco demasiado alto, demasiado apresurado. «Oh, hola, qué bien que llegaste». «Pasa, pasa, están todos dentro». Me abrió paso y entró en el salón. La música se detuvo abruptamente. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El silencio que siguió fue de una densidad abrumadora, el tipo de silencio que grita a los sentidos que algo está principalmente mal. No hubo confeti, no hubo exclamaciones, no hubo brazos abiertos. Solo el peso de las miradas, unas con una curiosidad casi morbosa, otras con una burla apenas disimulada. Marco, de pie junto a la chimenea, tenía una sonrisa tensa. Ni siquiera se acercó. Mi sonrisa se desvaneció, lenta y dolorosamente, como una flor marchitándose en cámara lenta.
mis oídos comenzaron a zumbar. El calor del alcohol en mis mejillas se transformó en un frío glacial. Mis manos, que sostenían el regalo con una firmeza que ahora parecía ridícula, comenzaron a temblar. ¿Qué pasa?, preguntó, mi voz apenas un susurro. Fue entonces cuando uno de ellos, Carlos, al que consideraba un amigo cercano, rompió el silencio con una risa seca, sin humor. Pasa que la fiesta acaba de empezar, amigo. Un murmullo de risas se extendió por la sala. No eran risas amables, sino risas que se burlaban, que me rodeaban como depredadores. Mi pulso se aceleró. Algo en mi estómago se contrajo violentamente. Sofía se adelantó, sosteniendo un micrófono de karaoke que no había notado antes. Su rostro, antes tan cercano, ahora parecía una máscara. Bueno, ya que estás aquí, el cumpleañero, Marco, tiene un mensaje especial para ti. Y luego, tenemos un pequeño juego preparado para el invitado de honor. Su voz era estridente, la impostura casi palpable. Mi mente se negaba a procesar lo que escuchaba. ¿Invitado de honor? ¿Un juego? La palabra broma resonó en algún rincón oscuro de mi mente, pero la rechacé con vehemencia. No podía. Éramos amigos. Marco tomó el micrófono con una teatralidad que me heló la sangre. Gracias a todos por venir. Y especialmente a nuestro invitado especial de esta noche, dijo, haciendo comillas en el aire con los dedos y clavando su mirada en mí con una expresión que nunca le había visto, desprecio velado. Sabes, amigo, a veces uno se da cuenta de que la gente no es lo que parece. Y que hay personas que simplemente no entienden los límites. Que son tan ajenas a la realidad. Ingenuas, diría yo. Hizo una pausa dramática, y las risas crecieron. Así que, pensamos que era hora de darte una pequeña lección. Mi visión se volvió borrosa. Las paredes del salón parecían estrecharse. Todo era un eco distante, un sonido amortiguado bajo el estruendo de mi propia sangre circulando frenéticamente. Las palabras de Marco eran puñales, cada una apuntando directamente a esa parte vulnerable de mí que había creído en su amistad. De repente, una pantalla de proyección se subió a la pared. Alguien había estado manipulando un proyector en la esquina de la habitación. Apareció la primera imagen, una foto mía de la universidad, ridículamente joven y con un corte de pelo espantoso. Una risa estridente llenó la sala. Luego, otra foto, mía esta vez en un karaoke, cantando apasionadamente pero claramente desafinando. La burla era evidente. Las fotos pasaron a vídeos cortos, yo tropezando en una excursión, yo intentando un paso de baile en una boda y fallando estrepitosamente, yo contando una anécdota larga y aburrida que nadie escuchaba. No eran solo imágenes, eran momentos cuidadosamente seleccionados, sacados de contexto o retocados para resaltar cada torpeza, cada inseguridad, cada pequeño ridículo que uno atesora en secreto o que el tiempo borra. Eran las pruebas de mi supuesta ineptitud social, de mi inocencia que ellos veían como ¿deberiré? Y lo que es peor, la mayoría de esas fotos y vídeos habían sido tomados por ellos, mis amigos, con la promesa de que eran solo para nosotros, para recordar buenos momentos. Sentí la vergüenza subir desde mis pies, inundando mi cuerpo, hasta que me sentí como si estuviera ardiendo en el hielo. Mis mejillas ardían, pero no con la calidez del vino, sino con la humillación. Cada risa era un golpe, cada mirada un alfiler. Quería gritar, quería correr, quería que la tierra me tragara. Pero estaba paralizado, anclado al suelo por el peso de la traición y la abrumadora sensación de ser un espectáculo. Sofía, la misma que me había enviado el mensaje de la supuesta sorpresa, tomó el micrófono de nuevo. Y ahora, el plato fuerte, anunció con una sonrisa que me pareció lasciva. Como muchos saben, nuestro querido amigo es un romántico empedernido. Un idealista. Y a veces, un poco despistado. Así que, con motivo del cumpleaños de Marco, hemos decidido compartir con todos una pequeña colección de sus mensajes de texto, secretos, a las chicas que le han gustado, y que, digamos, no le han hecho mucho caso. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Había compartido mis esperanzas, mis miedos, mis torpezas en el amor con ellos, en momentos de vulnerabilidad, creyendo que serían confidencias guardadas. Había incluso mostrado algunos de esos mensajes, buscando consejo o consuelo.
Y ahora, estaban allí, proyectados en la pared, con comentarios sarcásticos que acompañaban cada rechazo, cada intento fallido de conexión. Mi corazón, que segundos antes había estado latiendo con furia, ahora se sentía como una piedra inerte en mi pecho. El salón estaba en carcajadas. Eran risas que no conocía, risas de extraños, de verdugos. Las miradas que me dirigieron no eran de lástima, sino de goce por mi sufrimiento. Me vi a mí mismo reflejado en sus ojos, no como un amigo, sino como el bufón, el objeto de su cruel diversión. La voz de Marco, magnificada por el micrófono, atravesó el torbellino de mi mente. Y para finalizar, el regalo de cumpleaños. ¿Sabes? No es para mí. Es para ti. Una caja de deseos rotos. Me indicó con un movimiento de cabeza una caja de cartón, decorada con un lazo burlesco, que alguien había colocado discretamente en el centro de la sala. Ábrela, anda. Es para que recuerdes esta noche. Mis piernas, de alguna manera, se movieron. Caminé hacia la caja como un autómata, la sangre aún silbando en mis oídos. El libro de Marco, el regalo que traía con tanto cariño, se cayó de mi mano y aterrizó con un suave golpe en el suelo, su lomo de cuero ajado. Lo ignoraré. Al abrir la caja, mi aliento se atascó en mi garganta. Dentro había objetos que me reconocí con una punzada de dolor, el pequeño talismán que mi abuela me había dado, mis viejas gafas de lectura rotas que había guardado por sentimentalismo, una carta de amor que nunca envió, un pequeño dibujo que hice una vez y que mostré con vergüenza. Cada uno era un fragmento de mi alma, un pedazo de mi historia personal y vulnerable. Habían hurgado en mis cosas, en mi intimidad, para orquestar esto. En ese instante, el mundo se silenció por completo. Las risas se desvanecieron. Solo existía yo, la caja abierta, y la verdad brutal que se extendía ante mí. No había sido una broma. Había sido una ejecución. Una demolición sistemática de mi confianza, de mi dignidad, de mi fe en la humanidad. No dije nada. No lloré. No protesté. Solo sentí un vacío inmenso, la evacuación total de mi ser. Lentamente, cerré la caja. Miré a Marco, luego a Sofía, y a los demás rostros que antes consideraban amigos. No vi arrepentimiento, solo una mezcla de incomodidad y satisfacción. Lo entendí. Era el final. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mi paso era, deliberado, lento, cada músculo de mi cuerpo gritando de dolor, pero mi mente extrañamente en calma. No necesitaba una salida dramática. El daño ya estaba hecho. No había nada que pudiera decir o hacer que los hicieran entender la magnitud de su crueldad, ni que pudiera restaurar lo que acababan de romper. No hubo intentos de detenerme. La música se reanudó suavemente cuando salí, como si mi ausencia fuera simplemente el fin de un interludio. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, sellando mi salida y, de algún modo, mi pasado. Bajé los escalones del porche y caminé hacia mi coche bajo la luz de la luna, el aire de la noche más frío de lo que recordaba. Mi mente estaba en blanco, un lienzo desolado donde antes había esperanza. La indignidad de la situación no era lo que más dolía ya, era la traición, el descubrimiento de que las personas en las que había depositado mi confianza más profunda eran capaces de tal malevolencia. La amistad, ese concepto tan puro y esencial para mi existencia, se había revelado como una ilusión, un juego cruel orquestado por manos que creía seguras. Los días y las semanas posteriores a esa noche fueron una lenta y dolorosa inmersión en la introspección. Las mañanas se sentían más pesadas, los colores más opacos. Cada recuerdo de la fiesta era un pellizco en el alma, una herida que se negaba a sanar. Me vi releyendo viejos mensajes, revisando fotografías, buscando pistas que debía haber visto, señales de la malicia que se gestaba. ¿Fui tan ingenuo? ¿Tan ciego? La respuesta, por dolorosa que fuera, era sí. Había confiado sin reservas, había proyectado mi propia bondad en ellos, y ese fue mi error fatal. La tristeza se asentó en mí como una densa niebla, pero no era la tristeza de la autocompasión melodramática. Era una tristeza más profunda, una lamentación por la pérdida de la inocencia, por el desgarro de la fe en la bondad inherente de las personas. Comprendí que esa noche no solo me habían humillado, sino que me habían despojado de una parte fundamental de mi ser, mi capacidad para la confianza plena y despreocupada. Las interacciones se volvieron un campo minado.
Cada sonrisa, cada palabra amable, la examinaba con una lente de sospecha. ¿Había una doble intención? ¿Se reirían de mí a mis espaldas? La paranoia era un compañero constante, un eco de las risas de aquella noche. Me aparté, no por resentimiento, sino por simple agotación. No tenía la energía para descifrar las verdaderas intenciones de nadie. Con el tiempo, la herida se convirtió en cicatrización. Era una cicatriz que no desaparecería, una marca visible del paso de la crueldad, pero también un recordatorio de mi resiliencia. Aprendí a encontrar consuelo en mi propia compañía, en los libros que me hablaban sin juicio, en la música que resonaba con mis emociones más íntimas. Comencé a valorar la autenticidad, la honestidad brutal de quienes no pretendían ser más de lo que eran. Ya no busco las grandes reuniones, las risas forzadas en grupos donde la superficialidad reina. Prefiero la quietud de una conversación significativa con una o dos almas afines, aquellas que, a través de sus propias cicatrices, entienden el valor de la empatía y la vulnerabilidad. La humillación pública me había desnudo de mi ingenio, sí, pero también me había despojado de la necesidad de aprobación. Me había obligado a mirar hacia adentro, a encontrar mi propio valor, no en la mirada de los demás, sino en la fortaleza silenciosa de mi propio espíritu. La fiesta sorpresa había sido, de hecho, una sorpresa. No la que esperaba, sino la que necesitaba. Me había mostrado la verdad sobre algunos, y la verdad sobre mí mismo. Y aunque la tristeza aún asoma de vez en cuando, el dolor ya no me define. Solo soy yo. Y eso, finalmente, es suficiente. No todas las traiciones duelen igual. Algunas, como esta, no solo rompen el corazón, rompen la percepción que tienes del mundo, de las personas, y de ti mismo. Pero si algo aprendí, es que después del colapso, hay espacio para reconstruirte. Puede que ya no seas el mismo, pero puedes ser más fuerte, más auténtico, más tú. Y si alguna vez te han hecho sentir ridículo por ser sincero, por confiar, por amar, recuerda que tu vulnerabilidad no es debilidad. Es tu poder. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, los falsos amigos te dejan cicatrices, pero el valor de sanar, ese solo te lo das tú.